iniciar grabación aquí. Y aquí no me ha llegado nada de nadie que quiera entrar. Quedan 50 minutos de llamada. Ya le dije que entrara. Ok. El profesor estará relajándose primero con los goles de Colombia y Pablo, ¿estás hablando? No, señora. en el horario que enviaron no veo inclusión. Dios mío, ¿cuándo será? Déjala quieta, déjala por allá, déjala. Calma. Andrea, una pregunta antes de cada pregunta nos presentamos, damos nuestros nombres. No es necesario. Ah, ok, será una duda que tenía. Punto ya, bueno. No, pero yo creo que sí sería bueno. Aunque sí, aquí están nuestros nombres, pero él no nos conoce. Y para la grabación no tenemos nada que ver. Listo, ya va a entrar. En 3, 2, 1. Hola, profe, ¿nos escucha? Sí, claro, fuerte y claro. ¿Y ustedes a mí? Sí, señor, Sí, fuerte y señor. claro. Ok, Sí, señor, no pues sí, veo, claro. no me deja. Profe Carlos, Es posible que otras personas vean tu video. No entendí, esperen que estoy configurando. Ok, bueno. 4 personas en sala conmigo, ¿cierto? Sí, señor. sí, ¿Estamos ok? Oh, ok. Sí, señor. Son gajes del oficio en la virtualidad. bueno, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy le damos la bienvenida al profesor Eduardo Peluso. Él es profesor en la sede 17 de diciembre. ¿Cómo se encuentra el Rodrigo día de de hoy? Bastida. Así es. ¿Cómo Ok. se encuentra el día de hoy, profe? Pues bien, gracias a Dios, Andrea. Pues aquí contento de que pues me hayas citado a esta reunión y me hayas tenido en cuenta para hablar acerca de ese tema tan importante que tienes para hoy. Y pues gracias por invitar a los compañeros, gracias por hacerme parte de su proceso No, de profe. información. Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación y pues por estar aquí para desarrollar esta temática el día de hoy. Bueno, para entrar un poco en contexto, nosotros queremos hablar sobre un tema muy importante dentro de la educación actual, que es la inclusión. Bueno, este tema busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones o capacidades, puedan participar y aprender en igualdad de oportunidades. A continuación, me gustaría hacerles algunas preguntas para conocer su experiencia y opinión sobre cómo se maneja la inclusión dentro de la escuela. En este caso, vamos a hablar de la sede 17 de diciembre, Rodrigo de Bastida. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo considera que se promueve la inclusión dentro de la escuela? Bueno, como ya lo dijo acá nuestra compañera Andrea,
Soy docente de la IED Rodrigo Bastida, sede 17 de diciembre en el área de matemáticas. Actualmente me encuentro cursando maestría en neuroeducación e inclusión, y entonces es un tema propicio, ¿sí? El cual conozco a detalles. Y pues con respecto a cómo se maneja la inclusión en nuestra sede 17 de diciembre, pues no es ajeno el tema en nuestras escuelas a nivel nacional, pero en el caso de la IED Rodrigo Bastidas, en nuestra sede 17 de diciembre, no es mentira que la inclusión siempre figura en el papel como algo perfecto. Acordémonos de que cuando hablamos de inclusión no solamente nos referimos a estudiantes con cierta discapacidad en su movilidad o en esa parte de aprendizaje, neurocognitiva, toda esa cuestión. Cuando hablamos de inclusión nos referimos a varios factores. Por eso que está el factor económico, niños de escasos recursos que por su condición de escaso nivel económico también pueden sufrir de exclusión, ¿cierto? Cuando hablamos de que pertenecen a una etnia en nuestra ciudad de Santa Marta, si ustedes ya saben, ¿no? Me imagino que sí, sabemos que compartimos, en muchas escuelas compartimos espacios con estudiantes que son indígenas, entonces también son factores que influyen mucho en las escuelas cuando hablamos de inclusión. ¿Cómo se maneja la inclusión? Pues la verdad que desde mi concepto nos falta mucho para poder decir que somos inclusivos a un cierto porcentaje, porque si hablamos de inclusión nos falta muchísimo. La inclusión no solamente se limita a un PIAR cuando hablamos de estudiantes con alguna discapacidad cognitiva, o ajustar la escuela para el acceso a estudiantes cuando hablamos de acceso para estudiantes con movilidad reducida, ¿cierto? Que cuando hablamos de inclusión no es solamente recibir al estudiante en el colegio, en el aula de clases y tenerlo ahí, porque podemos ser inclusivos, pero a la vez también estamos excluyendo a este estudiante. Y tengo muchos ejemplos de eso. En mi carrera como docente he estado en varios colegios del distrito y he tenido experiencias como el caso de Alejandra. Ella es Alejandra sí, apellido Alejandra, una niña con discapacidad visual reducida, que tenía un deterioro. Ay, disculpen un momento, son ganas de esto de la virtualidad. ¿Qué cosa? Disculpen. Ay, Dios mío, Kairos. Qué pena. Bueno, Alejandra, una estudiante que tenía... Perdón, por favor, qué pena, disculpe un momento, yo aquí cancelo el audio y me permiten un segundo, por favor. Sí, señor, no se preocupe. Qué pena, disculpe. Situaciones de la virtualidad. Qué pena con ustedes. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profesor. ¿Aló? No se preocupe. ¿Sí? Ok. No se preocupe. Qué pena con ustedes, disculpen. Bueno, les hablaba del caso de Alejandro, un estudiante que tenía yo en la IED Santa Catarina. Eso pertenece a la IED Magdalena. La niña tenía discapacidad visual, tenía una enfermedad, un deterioro visual progresivo. Con un deterioro bastante alto. Es decir, su capacidad visual había disminuido bastante. Cuando yo llego a esa escuela en el grado tercero, recibo a Alejandra. Alejandra era una estudiante que tenía
sea, el rótulo de escuela inclusiva, porque habían aceptado a Alejandra. Pero ¿dónde estaba Alejandra participando activamente en las actividades pedagógicas, en las planeaciones, en las actividades que se realizaban en la escuela? Nunca figuraba Alejandra, porque si un acto no podía Alejandra porque tenía disminución en su campo visual, en su parte visual. Alejandra no participaba en física porque Alejandra no podía, porque su discapacidad visual no se lo permitía. Entonces, ¿la escuela era inclusiva? Sí, claro, en el papel era inclusiva, en el papel. Pero en la práctica, ¿podíamos decir que era inclusiva? No, cierto. Porque estábamos siendo excluyentes, estábamos excluyendo a Alejandra del proceso, en ese proceso. Cuando Alejandra llega al grado, que yo manejaba grado cuarto, yo recibo a Alejandra grado tercero, pero ya finalizando, ¿no? Entremos ya como que casi finalizando el año, ya en grado cuarto recibo a Alejandra. Alejandra le iban pasando como, digamos, como un paquetico. Toma aquí, te la paso a ti, ahora tú encárgate y así la vas pasando. ¿Y dónde estaba el aprendizaje de Alejandra? No existía el aprendizaje, no tenía Alejandra un aprendizaje bastante, sus aprendizajes no estaban fortalecidos. Entonces se empieza a realizar, se aplica por primera vez a Alejandra el PIAR, que es el plan de ajuste razonable. Entonces con ella se activa una fundación que se llama Fundación Conciencia, que es externa a la escuela, que la trae el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, con la ayuda de la Fundación Conciencia, con la doctora Margaret, que es tifóloga, que es la que se encarga de estos estudiantes con discapacidad visual. Empezamos a hacer actividades y a hacer un ajuste en todos estos planes con Aleja. ¿Dónde están los ajustes? De pronto ella me decía, y pues me logré, en el resto del año anterior, en grado tercero, me logré ganar su confianza, y ella me decía, profe, es que yo no veo muy bien con la luz así. Entonces yo decidí, mis clases las dictaba con Videobeam. Apagamos las luces, ella la claridad de la pantalla pues ya la veía un poco mejor, y yo ampliaba la pantalla. Sus cuadernos fueron ajustados, los relojes eran más anchos, los cuadernos de cuadriculado eran más grandes, y efectivamente el avance de Alejandra fue significativo. De hecho, tengo una experiencia que siempre la llevo a colación, donde he participado y hablo mucho de ella, que es el balón de cascabeles. Aleja por primera vez participaba en una actividad de educación física, cuando llamamos a esa actividad el balón de cascabel. Envolvimos con cordel y unos cascabeles unidos, enrollamos un balón, y con ese balón jugábamos al quemado. Y Alejandra, pues, con el sonido sabía dónde venía el balón y esquivaba el balón. Y pues Alejandra participó, y desde esa vez Alejandra fue distinta. Una vez también llamamos una actividad la llamamos Hoy Todos Somos Alejandra. Desde la formación les pedí que llevaran un paño, ¿no?, amplio, una valletilla grande, y desde la formación todos hicimos la formación vendado, hasta mi persona. Me colocó una venda en los ojos y empezamos a dirigir la formación, al grado y todo. Y la verdad que fue una experiencia, desde la parte, viviendo la experiencia de cómo veía Alejandra de pronto su mundo bastante complejo. Y desde esa vez, pues Alejandra a muchos nos llevó al baño, a muchos nos acompañó, claro está, a muchos nos llevó nos llevó a comer, que es a la tienda, y ella se reía y gozaba de ver cómo tratando nosotros de estar en los pies de ella, pues notábamos la dificultad que vivía, que para ella no era dificultad, sino de pronto un limitante, pero que ella lo sabe sortear. Son experiencias que les puedo contar acá con respecto a la inclusión. Entonces, si ven cómo podemos ser inclusivos y a la vez excluyentes, desde el punto de vista de nada más decir somos inclusivos porque tenemos una estudiante con discapacidad en su movilidad, con su movilidad reducida, somos inclusivos porque tenemos una estudiante con discapacidad visual, pero aquí hoy los ajustes que se están haciendo, si en verdad está siendo inclusivo, si en verdad estás haciendo todos los méritos para que ese estudiante avance en su proceso. Entonces, desde la escuela y de Rodrigo Bastida, 6 de diciembre, desde mi punto de vista nos falta mucho. Nos falta mucho porque, la verdad, primero, adecuar, ajustar desde el talento humano, llámese docente y personal capacitado para manejar todos estos estudiantes con movilidad reducida, con discapacidad cognitiva, ¿sí? Entonces nos falta mucho. ¿Cómo está la IED?
la sede 17 de diciembre, pues en ese aspecto está bastante, como diría yo, bastante atrasada en esa parte. Nos falta mucho en esa situación. Entiendo, profe. Muchas gracias por su aporte. Bueno, eso demuestra que todavía hay mucho por hacer para que la inclusión sea una realidad en todas las instituciones. No solamente en esa, sino en muchas. A veces se habla del tema, pero no se aplican suficientes acciones concretas. Para Correcto. mí, ver la inclusión no solo significa aceptar a todos los estudiantes, sino también garantizar que cada uno tenga las mismas oportunidades para participar y sobre todo aprender. Gracias, profe, por responder esa pregunta. Vamos con la segunda. Cuando usted mencionaba algo sobre los docentes, ¿qué estrategias utilizan los docentes en la institución para apoyar a los estudiantes con discapacidad o con necesidades especiales? Bueno, profe, en la sede 17 de diciembre, pues tenemos unos estudiantes, voy a hablar de un caso exacto, Michael. Sí, Michael es un niño que tiene una discapacidad cognitiva y pues no quiero ser acá médico ni mucho menos, pero el diagnóstico que dio su médico de la EPS, donde fue atendido, dice que tiene un grado de autismo leve, ¿cierto? No agresivo, pero sin embargo nosotros en la práctica educativa notamos que ese autismo no es como el médico lo dictamina, porque él lo puede decir en una consulta, pero nosotros que lo estamos viviendo a diario, vemos el comportamiento de ese niño. Es agresivo, es un niño que a veces se torna bastante disperso y en muchas veces lanza comentarios bastante hirientes y de hecho amenaza con palabras fuertes a los compañeros, inclusive a la profe le trataba con palabras bastante fuertes, de palabras de grueso calibre. ¿Qué estrategia utilizamos? Bueno, siempre se habla del PIAR, que es el plan de ajustes razonables. Como yo digo, no solamente es llenar un papel y que quede allí en el papel, es qué haces tú como docente. O sea, ser docente proactivo ante eso. Yo no tengo que esperar un diagnóstico, no tengo que esperar llenar un documento para poder tomar acciones. Yo digo que cuando uno ajusta los parámetros o las temáticas que tenemos que dar en el aula de clase, debemos de hacerlo desde el nivel de proactividad, ¿no? De no esperar que la psicóloga, que la orientadora escolar me dé un diagnóstico porque ya la madre se lo entregó, esperar que el médico lo dé. Sí, ya yo sé que estoy viviendo el diario con ese estudiante, yo sé que estoy viviendo la experiencia con ese estudiante, yo me estoy dando cuenta y sé dónde están sus fallas y sé qué estrategias debo aplicar para que él pueda lograr el mínimo en ese aprendizaje. ¿Qué estrategia utilizamos, profe? Ajustar los digamos, realizar un ajuste en las temáticas dadas. Si yo sé que ese estudiante no tiene la misma capacidad de aprendizaje que los demás y que su ritmo no va igual a los demás estudiantes, yo tengo que actuar de inmediato. No tengo por qué esperar que me traigan un diagnóstico allá 3-4 meses para poder trabajar. Automáticamente sé dónde están sus debilidades y debo trabajar desde esas debilidades para que él pueda alcanzar por lo menos conocimientos básicos en esa área, ¿verdad? No debo esperar que el médico me dé a mí un diagnóstico para yo poder empezar a trabajar, porque si el médico no da ese diagnóstico o se demora en el proceso, ¿será que ese niño va a lograr avanzar? Sabiendo yo que, un ejemplo, si el niño tiene dificultades para las operaciones básicas, yo tengo que empezar
a trabajar con él el reconocimiento de la posición, de los números, el valor posicional, trabajar en ello, aunque ya los demás estén multiplicando y dividiendo quizás, pero si él no tiene esos conocimientos adquiridos, yo tengo que empezar a ajustar con él, realizar un ajuste en todos estos temas para que él pueda alcanzar como mínimo los conocimientos básicos de esa área, de ese tema. Si él está sumando, no sabe sumar porque no sabe organizar la cifra, no sabe multiplicar, porque entonces yo tengo que ajustar todo esto para que él pueda por lo menos adquirir los conocimientos básicos de ese punto, de esa área o de ese tema. Entonces, pienso que nosotros como docentes en la sede debemos implementar acciones, o estamos implementando acciones, porque lo digo desde mi actuar, desde mi proceder académico, desde mi quehacer docente. Estamos realizando acciones y que esas acciones, cuando ya las evidenciamos, las pasamos a orientador escolar. El orientador escolar pues ya se encarga de hacer lo pertinente, ¿cierto? Se activa se aplica lo que es el PIAR, que es el plan de ajuste razonable, se ajustan los temas para que ese estudiante pueda adquirir lo básico, lo mínimo, ¿cierto? Que lo que llamamos acá coloquialmente los DBA, o sea, técnicamente los DBA, derechos básicos de aprendizaje, que él adquiera el mínimo conocimiento para que él pueda ir avanzando poco a poco en su proceso. Pero para lograr eso tengo que ajustar, saber, realizar pruebas diagnósticas para evidenciar dónde está la debilidad de ese estudiante en su proceso académico y empezar a trabajar para fortalecer como mínimo ese aprendizaje en su parte mínima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo: evidenciar, aplicar pruebas que vayan a evaluar el conocimiento del estudiante, para luego sí entonces empezar a hacer ajustes y luego pues empezar a trabajar con ese estudiante desde su capacidad, desde su capacidad cognitiva, ¿sí? Ya después, cuando lleguen los apoyos ya así de la parte de docente orientador, y pues ya con mayor claridad, que ya venga un diagnóstico exacto del médico de su EPS, pues sí, ya empezar a observar, a escuchar y a, digamos, como a tener en cuenta las recomendaciones de ese médico para la parte académica del estudiante. Eso es. Ok, profe. Muchísimas gracias pues por esa respuesta. Ahora pues pasando a la siguiente pregunta que viene de parte mía, nuevamente agradecerle por estar aquí, por desarrollar esta temática con nosotros. ¿Usted cree que la infraestructura del colegio está adaptada para facilitar el acceso y la movilidad de los estudiantes que presenten alguna discapacidad? Bueno, esa es una pregunta que te la voy a contestar, digamos, con algún de lo que muchos hablan en educación. No sé si ustedes saben ese término, el famoso DUA, diseño universal de aprendizaje, ¿verdad? Cuando hablamos de diseño universal, cuando hablamos de universal se refiere a que todo, ¿no? A todo. Cuando hablamos de universo abarca todo, ¿no? Sí. Y hablamos de diseño universal, o sea, diseñar algo que tenga todo aquello que facilite la movilidad, el ingreso, o sea, fácil acceso, fácil movilidad, ¿cierto? Y que le facilite la movilidad y por ende el aprendizaje a esos estudiantes con movilidad reducida, es decir, una discapacidad en su movilidad. La IED Rodrigo Bastida, sede 17 de diciembre, no está, te lo contesto con toda la sinceridad del caso. Es mi sede, la quiero mucho, es mi escuela, la quiero, mejor dicho,
pero tengo que decir la verdad, no está adaptada para, en la infraestructura no está adaptada para recibir a esos estudiantes con discapacidad o con reducción en su movilidad, con una discapacidad que marque la reducción en su movilidad, ¿verdad? Es decir, en esa parte no somos inclusivos. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de la infraestructura de la escuela, en la escuela hay muchos desniveles. La escuela tiene muchos desniveles. No cuenta con una rampa adecuada de acceso, ¿cierto? No cuenta con una rampa de acceso, no cuentas con baterías de baños hechas para chicos con movilidad reducida. No cuenta con una parte donde los chicos puedan bajar sin temor o sin tener miedo a caerse, tropezarse o lesionarse, porque no tenemos, la escuela no cuenta con esa infraestructura adecuada, ajustada a esos estudiantes. Entonces no contamos con eso, y la verdad, pues, si colocaríamos en una escala de calificación de 1 a 10, yo diría que estamos como en 1, en 2. Lamentablemente me toca decirlo y te hablo con franqueza. Y pues si ustedes algún día van a la sede, se van a dar cuenta que la sede no tiene acceso a una persona que tenga una movilidad reducida, no lo tiene. Sí, que se desplace en una silla de ruedas es complicado. Que ande con bastones es complicado porque hay muchos desniveles y bastante altos. Entonces, por eso digo que no. Es bastante complejo esa parte, y no estamos siendo, desde esa parte no estamos siendo inclusivos, ¿ok? Porque no manejamos un diseño que sea, en su infraestructura, que esté ajustado a ese tipo de estudiantes con ese tipo de condiciones. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, es un aspecto bastante importante, pues, para que pueda existir una inclusión, pues el plantel debería estar adaptado, pues, a las condiciones que de pronto estas personas puedan presentar, y pues puedan también recibir a todos los estudiantes sin ningún tipo de barrera, que es lo que se busca generalmente. Claro, Pablo, tú lo has dicho. O sea, cuando decimos que somos escuela inclusiva, no solamente nos referimos a estudiantes que ejemplo, yo soy escuela inclusiva porque tengo un estudiante y no le negué el derecho a la educación a un estudiante con Asperger o con una, como te decía yo, con un autismo tipo 3. Sí, pero ¿dónde está el personal capacitado para atender a esos estudiantes? Sí, yo puedo ser docente y tener una especialización, y puedo ser magíster, y puedo tener un doctorado, pero ¿estoy yo calificado como docente para atender a un estudiante con esa condición? No, ¿verdad? No lo estoy. Entonces, partiendo de allí, pues empezamos a que ya hay una barrera, ¿sí? Toco otra vez el caso de Alejandra con esa situación de su visión, de su visión reducida en la escuela. Pues ella estaba en la escuela y decían, sí, somos inclusivos porque la tenemos, pero a la vez estaban siendo excluyentes. ¿Por qué? Porque no estaban ajustando y no hacían partícipe a Alejandra de nada de eso. Alejandra no participaba en ningún acto. Alejandra en un acto cívico, en un acto, nada, no participaba en nada de eso, porque su excusa era, no, porque se puede hacer daño, no, porque se puede caer, no, porque... Y a raíz de todo esto que se hizo, descubrimos que Alejandra en una exposición de arte, nos dimos cuenta que Alejandra tiene una habilidad tremenda en origami. Nos dimos cuenta que Alejandra, la sorpresa para todo el colegio fue cuando escucharon cantar a Alejandra en una presentación, un bullerengue, cuando cantó para el 12 de octubre, casualmente ya esta fecha se acerca, y cantó un bullerengue, una voz impresionante, un tono de voz gruesa y típica de la raza afrodescendiente. Entonces fue algo espectacular. Entonces, a veces esos chicos tienen un talento que nosotros como docentes no dejamos que aflore,
porque como te digo, estamos siendo limitantes en ese desarrollo de ese estudiante y a la vez somos, en vez de ser docentes inclusivos, estamos siendo excluyentes. Y así también la SEDECO, ¿no? Que no le permite al estudiante la movilidad que debe tener cuando se trata de estudiantes con discapacidad en su movilidad. Ok, profe, muchísimas gracias pues por su aporte, y ahora quisiera pasar con otra pregunta, que es ¿qué tipo de apoyo reciben los profesores para atender a estudiantes con diferentes capacidades o condiciones? Deme un segundo, Pablo. Estoy en clase, papito. Ya te recibo llamada. Tu mamá está donde, Elena. Bueno, qué pena, Pablo, discúlpame. Mi hijo me interrumpe acá. Discúlpame, ¿puedes repetir la pregunta, Pablo? Discúlpame, claro qué sí, pena. Tranquilo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de apoyo reciben los profesores para atender a estudiantes con diferentes capacidades o distintas condiciones? Bueno, en la escuela, en la IED Rodrigo Bastidas, sede 17 de diciembre, el apoyo que recibimos nosotros es un apoyo bastante, digamos, limitado, ¿no? Limitado en el aspecto a que nada más se limita a charlas, a situaciones que muchas veces nos las da el PTA, el PTA FI 3.0, las orientadoras escolares con charlas, y pues el apoyo que ellas como orientadoras escolares nos están ofreciendo con respecto a cuando hay un estudiante, pues ¿qué hacen ellos? Nosotros como docente evidenciamos un comportamiento en el estudiante, reportamos a la orientadora escolar. La orientadora escolar escala el tema, cita a la mamá, pues le expone el caso, la mamá charla con ella, eso lo mandan al médico de la SUEPS, el médico de la EPS manda unas recomendaciones, la cual nosotros recibimos y empezamos a tener en cuenta para el proceso del estudiante. Ese es el conducto, ¿no? El conducto. Sí. Pero apoyos de la Secretaría de Educación con charlas externas son muy pocos. Qué bueno sería, Pablo y compañeros acá en esta charla, qué chévere sería que contáramos con recursos, digamos, presentes, con más presencia y con mucho más fuerza. Es decir, cuando tengamos estudiantes de esos así, con algún tipo de diagnóstico o una discapacidad notoria, ya sea visual, en su unidad, en su auditiva, de pronto el distrito tuviese, digámoslo así, escuelas, ¿no? O aulas, o colegios que contaran con aulas para atender a esa población, ¿cierto? O focalizar esa población en una escuela, ejemplo. En su tiempo aquí en Santa Marta existió un colegio que se llama el INSOR, si no estoy mal, que daba en el jardín, sí, y que atendía a poblaciones con estudiantes con discapacidad cognitiva, auditiva, visual, y ahí focalizaban a esos estudiantes. Luego se desapareció, hoy en día se conoce con la IED Liceo del Saber, pero el Liceo del Saber es una escuela bilingüística y bicultural, creo que se pronuncia, porque atienden a población sorda. Sí. Y ellos allí, su primer idioma, su primera lengua es el lenguaje de señas, ¿cierto? Y pues allí todos los docentes, la mayoría de los docentes se capacitan en lenguaje de señas. Entonces, fíjate qué bueno sería focalizar una población, ¿cierto? Acá en nuestra IED, Rodrigo Bastidas, tenemos estudiantes en la IED Rodrigo Bastidas, en la sede 17 de diciembre, tenemos el caso de Michael, tenemos otra estudiante también de grado tercero que dice, pues, acá nosotros evidenciamos que tiene un comportamiento y tiene, como digamos por acá coloquialmente dicen las personas, tiene su condición, ¿no? Pero que
que no está diagnosticada. Y a veces los papás son también piedra de tropiezo en este proceso porque son ellos los primeros que se limitan a no querer aceptar que su hijo tiene una condición. Y eso es una piedra de tropiezo y se convierte en una barrera para que los chicos también avancen. Y pues apoyo, yo creo que muy poco apoyo, porque el único apoyo que ofrecemos así, que tenemos, pero directamente, es el de la orientadora escolar y el de los profesores de PTA, ¿cierto? Que nos ayudan con charlas y todas estas cuestiones. Y de recibir charlas ¿cómo es que es? De recibir charla a actuar y poder tener un personal idóneo para atender a esta población, pues hay una diferencia bien grande. Hijo, por favor, estoy en una charla, por favor. Entonces, esa es la situación, Pablo y compañeros. Hola, muy buenas tardes, profe. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo soy Natalie. Tengo una pregunta, y es: ¿cuáles son los principales retos que ha identificado en la práctica docente al trabajar con estudiantes con discapacidad? Retos. Yo pienso que uno de los retos más grandes que como docente nos podemos enfrentar a veces es viene de la familia, porque hay familias familiares o padres de familia que no aceptan que su hijo tenga una condición y que se rehúsan a aceptarla. Muchas veces pedimos que sean ellos que lleven al estudiante al médico para que el médico los evalúe, puesto que observamos un comportamiento no adecuado, un comportamiento que no es el mejor del estudiante en el salón de clase, y entonces le informamos a los padres de familia, y son ellos los primeros que se oponen a este proceso, y nos encontramos con una pared donde se rehúsan a ser ellos como que la primera persona a colaborar, que sería lo ideal, que ellos escucharan y colaboraran de la mejor manera. Entonces ese es el primer reto. Segundo reto: no contar con personal calificado en la institución, personal calificado a la mano. Cuando digo a la mano me refiero a que yo cuente con un ejemplo, que yo diga, no, tengo una estudiante que tiene problemas de visión reducida y necesito que el apoyo porque no sé cómo trabajarla, porque no soy tifólogo. Ok, tenemos el acceso, Secretaría de Educación va a mandar a una persona para que le dé una capacitación. Es complejo, eso sería mentir si yo digo que eso es así. Cuando el distrito, Secretaría de Educación, hace el aporte, porque hay fundaciones que trabajan con la Secretaría de Educación y sirven como apoyo para todo este personal con distintas discapacidades. Esos apoyos llegan muy tarde, si es que llegan muy tarde, ¿cierto? La Fundación Conciencia, cuando quería hacer contratación, llegaba cuando más temprano llegaba en mayo, imagínate. A veces llegaba en agosto, después de vacaciones. Entonces te puedes imaginar que el apoyo es bastante complejo y bastante limitado. Y en las escuelas pues están nada más los orientadores escolares, que son las personas que en las cuales nos apoyamos en primera instancia, y de pronto con el personal de PTA, que hace las charlas y habla de un poco de cómo se le da manejo a toda esta situación, pero en un término bastante general, no focalizado y no más a fondo, porque como te digo, no somos especialistas en esos casos, ¿verdad? Entonces, mira que hoy en día, pues, las charlas que nosotros recibimos, en las orientaciones que nosotros recibimos, es identificar al estudiante que probablemente tenga una condición, ¿cierto? Realizar el PIAR, que es como digo, el plan de ajustes razonables, dejar la evidencia, comunicar esto al orientador escolar y que él sea quien se encargue de hablar con la familia para que luego vaya al médico y que el médico sea quien dé dictamen y dé un diagnóstico y dé las recomendaciones para nosotros poder tener ya como que una base para poder empezar a trabajar con ese estudiante. Pero mientras pasa todo eso, ¿qué sucede con ese estudiante? ¿Qué hacemos? ¿Cierto?
así como yo puedo decir que yo soy proactivo en el caso y antes de que llegue todo eso yo me estoy moviendo y estoy haciendo ajustes y estoy evidenciando porque hago una actividad diagnóstica para saber dónde está ese estudiante, dónde están las fallas de ese estudiante y cómo debo fortalecer a ese estudiante en esa debilidad que él tiene en su aprendizaje para cuando ya venga ese diagnóstico pues yo voy un poco más avanzado. Pero así como yo digo que hago esto, hay docentes que no lo hacen, ¿verdad? Y esperan y se achantan y se limitan. Bueno, yo no hice nada porque como yo no sé, yo no soy doctora, yo no soy médico, tengo que esperar que el médico me diga qué es lo que tiene y qué es lo que debo hacer y cuáles son las recomendaciones para poder trabajar. Y mientras ese estudiante sigue allí, digamos, sumido a un puesto, ocupando una silla, ocupando un puesto y a veces inclusive otros docentes también muchas veces nos volvemos nosotros en un limitante para esto y nos volvemos también digamos, en una herramienta de no uso, pues, por decirlo así. Y limitantes hay muchos y que apoyos nos faltan muchísimo. Desde la Secretaría de Educación Nacional, desde la Secretaría de Educación Distrital y el apoyo, pues, en personal idóneo y calificado, materiales, estudiantes que les gusta trabajar manipulando. Hay un niño que se llama Jan de primero de primaria que él no le gusta, si tú le vas a hablar de colores, él no le gusta ver los colores en el tablero, un ejemplo, él le gusta manipular, él todo lo hace manipulando. Entonces, ¿dónde están en ese material manipulativo para que los estudiantes puedan tocar, puedan hacer, podamos trabajar? Entonces los limitantes son bastantes, el apoyo debería ser más. Y bueno, pero somos docentes y tenemos que estar trabajando con lo que tenemos y pues ser proactivos con las herramientas que nos ofrecen. Así es la realidad de nuestro quehacer docente diario. Buenas tardes, profe. Ok. Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Muy bien. Entendemos, profe, esos retos muestran que todavía hay mucha por mejorar, pero también que con compromiso y trabajo en equipo se pueden superar muchas dificultades. Claro. Totalmente de acuerdo, profe, y mejorar esos aspectos permitiría que todos los estudiantes se desarrollen plenamente y que la inclusión sea una realidad y no solo una idea en lo que nos presenta del Ministerio de Educación, bueno, etcétera. Muchas gracias, profe, por su tiempo, por compartir su experiencia con nosotros. Nos pareció muy valiosa su opinión porque nos ayuda a entender mejor cómo se vive la inclusión en la práctica y qué podemos hacer nosotros como futuros docentes para seguir promoviendo una educación para todos. Mil gracias por su tiempo, porque sabemos que se encuentra un poco fatigado, pero mil gracias, profe. Sí, no es un tema que me gusta tratar porque, como te digo, o sea, en la actualidad me encuentro ya terminando mi maestría en neuroeducación e inclusión de la universidad. Yo estoy con el Poli y es una maestría muy chévere, muy bacana y es un tema que se vive a diario en las escuelas. Y como les digo, no solamente cuando hablamos de inclusión nos referimos nada más a personas con una cierta, con un diagnóstico o una discapacidad en su movilidad, ¿cierto? También cuando hablamos de inclusión nos referimos a factores como la parte cultural, la parte de las etnias, raizales. En muchas escuelas por ser negrito, por ser campesino, por ser humilde, te apartan, te aíslan. Entonces ya ahí vemos que tenemos que trabajar muy fuertemente la inclusión para que los chicos puedan aceptar a su par como son, de dónde vienen, porque independiente a su color de piel, a su raza, a sus costumbres. Enseñar que la inclusión abarca mucho eso, la diversidad, si no aceptamos la diversidad, nunca vamos a ser inclusivos, ¿ok? Porque la diversidad abarca una cantidad de géneros. Entonces, pues, para ser inclusivo, primero tenemos que aceptar la diversidad. Aceptando la diversidad, aceptamos también, somos un poco también, se nos queda más fácil aceptar y ser inclusivo.
Entonces, nada, la inclusión es algo que debemos de trabajar fuertemente en nuestro quehacer diario y nuestro quehacer pedagógico y quehacer docente. Ese es mi aporte, chicos, y gracias por la invitación. Gracias a usted, profe. Tenga feliz tarde. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias por compartir todas esas experiencias suyas con nosotros. Espero que tenga una excelente tarde. Ok, gracias Andrea, gracias a todos ustedes por la invitación y igual para ustedes, que tengan ustedes también una excelente tarde y bueno, que lleven la inclusión y a ponerla en práctica cuando ustedes sean docentes en ejercicio. Sería un éxito. Hasta luego, chicos, que pasen bien. Gracias, profe, feliz tarde. Gracias por sus buenos deseos.